todos los asistentes. Efectivamente, vamos a hablar sobre construcciones sostenibles. Yo tengo visualización de todos los participantes, entonces, si desean, pueden participar o al final daremos un espacio para preguntas. Yo me desempeño en el rol de jefe de Ecología Industrial y Reporte Integrado en UNESEM Ecuador. Vamos a ir hablando un poco y por qué esto involucra el tema de construcciones sostenibles. Espero que sea de su interés lo que hablamos el día de hoy. Procedo a compartir la pantalla. Eh, Vamos a iniciar. ¿Por qué nos convoca este tema de construcciones sostenibles, siendo industria del cemento, y que naturalmente solo deberíamos preocuparnos del tema de el cemento producido, el cemento vendido? ¿Por qué nos atañe este tema de construcción sostenible? Pues ustedes tengan conocimiento que el desarrollo inmobiliario contribuye al 30% de las emisiones mundiales de CO2, en términos más o menos. Emisiones de CO2, pues ustedes saben, el CO2 es un gas de efecto invernadero. Hay 6 gases de efecto invernadero, ya lo vamos a ver más adelante, pero estos se ponen en equivalencia de CO2. ¿Y por qué es tan importante este porcentaje? Pues por la actual crisis climática que atraviesa el planeta. Los efectos de la crisis climática, pues los efectos del cambio climático son tangibles, son palpables. No es como antes, que esto era una teoría y pasaba por temas incluso de conspiración. Ahora es totalmente real. Estamos viviendo épocas de sequía más intensas, periodos de lluvia más prolongados, más fuertes, y a la final pues ya no hay una diferenciación entre estos efectos climáticos, ¿no? Ejemplo de esto en el país, ustedes dirán, esto es solo de países muy lejanos a los nuestros, pues no es así. Ustedes podrán recordar este año las épocas de estiaje también que nos llevaron a temas de crisis energética. Entonces, todo está conectado y por eso debemos gestionar muy bien las emisiones, y por eso también hablamos de construcciones sostenibles, porque el sector inmobiliario pues contribuye al 30% de las emisiones mundiales. Y debemos recordar aquí en este punto que construir de forma sostenible, más que un lujo, actualmente es una necesidad. Entonces, por eso los conceptos que vamos a revisar el día de hoy. Como una breve introducción, pues una construcción sostenible es aquella que se caracteriza por ser respetuosa con el ambiente, armonizar con el entorno social y además de ser rentable económicamente. Ya vamos a hablar de estas dimensiones, la ambiental, la social y la económica. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde nace este término de sostenibilidad? Pues en 1987 se nombra por primera vez este término de desarrollo sostenible por Gro Brundtland, que emitió el informe Brundtland, que fue el primero que emitió este concepto, ¿no? Que si en el desarrollo de las actuales generaciones no pensamos en el futuro de las futuras, pues no habrá un planeta que resista, ¿no? Y de ahí nace el concepto de desarrollo sostenible: el desarrollo de las presentes generaciones sin comprometer el desarrollo de las futuras. Voy a tener el puntero láser. Aquí pueden ver cómo en el primer párrafo hablamos de este concepto de desarrollo sostenible. Un ejemplo rápido, pues, si actualmente necesitamos madera para calentarnos, para prender fuego, para cocinar nuestros alimentos, y para esa madera, pues, cortamos un árbol, en ese lugar debemos dejar sembrando un arbolito, dos arbolitos o lo que se pueda, para que también haya disponibilidad de madera para mis hijos, para las futuras generaciones. Eso es desarrollo sostenible en términos simples. Ya no funciona, ya no cabe en el planeta esa idea de que pues tomo los recursos y no me preocupo del futuro ni del resto y sálvese quien pueda. Pues eso es lo que nos ha llevado a la crisis climática, y eso es lo que debemos cambiar con sostenibilidad. ¿Ok? Vamos avanzando. Ahora bien, la sostenibilidad tiene tres pilares o tres dimensiones en las cuales se soporta. La dimensión ambiental, es decir, cuidar del ambiente. La dimensión social es preocuparnos del entorno, de todo lo que nos rodea, de ese componente social que es tan importante como el ambiental. Pero también pensando en el factor económico, porque las empresas, por ejemplo, tenemos que pensar en este pilar de rentabilidad para tener recursos para ese alto desempeño ambiental y también poder apoyar a nuestras comunidades. Entonces, cuando estas tres dimensiones se conjugan, pues podemos hablar de sostenibilidad. Y en una construcción, pues de igual manera, en cualquier proyecto de construcción,
que se cuide el tema ambiental, que se considere el componente social, pero que sea rentable, porque si no es rentable, si no es financieramente o económicamente viable, pues no hay proyecto que resista. Entonces, cuando esas tres dimensiones se juntan, pues hablamos de sostenibilidad y es lo que buscamos y lo que nos vamos a enfocar en esta presentación. Voy a iniciar con conceptos muy básicos. Habrá personas que tienen un conocimiento muy avanzado en temas de arquitectura, en temas de construcciones, en el tema ambiental incluso, pero para homogenizar conceptos es necesario que arranquemos desde el inicio. Poco a poco lo vamos complejizando y al final habrá espacio para las. Ahora bien, una construcción sostenible, para alcanzar ese concepto, no basta con un edificio cambiarle las luces o pintarle de verde para decir que es sostenible, no. Y para alcanzar este concepto de construcción sostenible hay que pensarlo, hay que considerar este concepto de sostenibilidad desde el diseño. Desde tiempos antiguos se consideraba este tema de las construcciones sostenibles, considerando el lugar en donde se va a construir, considerando la dirección por donde sale el sol, por donde se oculta el sol, considerando el clima, considerando las estaciones. Todos estos conceptos se consideraban ya desde la antigüedad para sus edificaciones. Si está cerca un cuerpo de agua. Entonces, actualmente también debemos considerar estos factores para tener el mayor rendimiento, el mayor provecho en nuestra construcción. Eh, Debemos aplicar el concepto de sostenibilidad durante todo el ciclo de vida. Como les decía, desde que le ideamos el edificio, mientras le construimos, hasta que ya está en operación. Y esto lo vamos a ver más adelante con certificaciones, por ejemplo, de eficiencia energética, cuando un edificio ya está construido. Y vamos a ver unos ejemplos que yo les voy a nombrar. Todo esto nos ayuda a evitar el síndrome del edificio enfermo, ¿no? Eh, Hay estos casos, por ejemplo, de la antigüedad donde los materiales de construcción eran malos para la salud, ¿no? Tenían asbesto, por ejemplo, y la gente se enfermaba mucho, o no consideraban términos de iluminación, términos de ventilación, y la gente se terminaba enfermando. Entonces, todo esto nos ayuda a evitar el síndrome del edificio enfermo. Les invito a buscar en Google o en YouTube el síndrome del edificio enfermo, que es muy interesante. Y bueno, las edificaciones sostenibles deben buscar ser resilientes, carbono neutrales y saludables. El tema de carbono neutralidad, ya lo vamos a hablar muy adelante, es algo que lo trabajamos muy fuerte aquí en UNACEM Ecuador, pero también puede ser escalado a los edificios. Y resilientes. Este término de resiliencia, ¿a qué se refiere? Pues el término resiliencia se refiere a que los edificios actualmente tienen que aguantar los embates del cambio climático. Actualmente, por ejemplo, en Centroamérica, en Norteamérica, es muy común el tema de los huracanes muy fuertes. Entonces, si bien hay materiales ecoamigables, se suele denominar, estos edificios construidos con estos materiales no suelen resistir los embates climáticos y está demostrado que solo los edificios construidos, por ejemplo, con hormigón, son los que son resilientes, los que aguantan los embates o resisten los embates del cambio climático. Son los únicos que quedan en pie. Pero bueno, ¿cuál es una materia primordial para producir hormigón? El cemento. Y en este sentido, el cemento tenemos que producirlo de manera sostenible y es lo que hacemos actualmente en una SEM Ecuador. ¿Ok? Ahora bien, como les decía, desde el diseño, durante la construcción, durante la operación, incluso ya cumplidos la vida útil, podemos aplicar principios de sostenibilidad en un edificio. Les voy a hablar también de casos muy interesantes. Pero bueno, durante la construcción podemos aplicar estas 5 R's. Hay otras R's, ¿no? Se puede, hay las 8 R's incluso, pero yo les voy a hablar de las 5 R's. Por ejemplo, el reutilizar, ¿no es cierto? Todos los objetos que se puedan reutilizar en una construcción, pues bienvenidos. Aquí vemos un ejemplo de botellas utilizadas como maceteros. Bienvenida a la idea. El tema de reducir, ¿no? Reducir lo que no es necesario. A veces nos dejamos seducir por el tema comercial y adquirimos cosas innecesarias que a veces quedan mal o ni nos sirven o son de mala calidad. Entonces el tema de reducir también es muy importante. El concepto de reciclar también es importante. No es lo mejor, no es lo top de lo top, pero también debemos considerar el reciclaje. No debemos caer en la campa de consumir más para reciclar más. Eso no le hace bien al planeta. Pero sí debemos incorporar el concepto de reciclar al ciclo de vida. Por ejemplo, hay actualmente el tema ha habido el tema de utilizar ciertos materiales reciclados en la construcción. También bienvenido.
el tema de rechazar, que rechazar lo que no nos sirve, lo que está de más, eso también es un concepto bienvenido en la construcción sostenible. El tema de recuperar, a veces, bueno, esto es mucho de países desarrollados, donde al primer daño en la herramienta, pues la desechan y a comprar una nueva porque es súper barato. Acá en nuestros países sí tenemos todavía ese chip en la cabeza de pues reparar y hacerle utilizar hasta el final, pero debemos seguir haciendo eso, no caer en esas prácticas de primer mundo, supuestamente, que lo único que hacen es dañar al planeta. Entonces, el tema de recuperar que va asociado al tema de reparar o recuperar residuos, ¿no? Que ya lo vamos a hablar más adelante. Todo esto, todas estas cinco R's, se entrelazan con el concepto de economía circular. Algunos ya deben estar familiarizados con el concepto de economía circular. ¿Qué es economía circular? Pues es un modelo alternativo al tradicional modelo de economía lineal, que era tomar recursos, transformarlo en un producto, usarlo y que sea desechado. Y ahí termina. No, economía circular plantea que no terminen esos productos en desecho, sino que se reincorporen a la cadena productiva como una materia prima alternativa. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Que se pueden utilizar en la construcción. La madera, no es necesario utilizar siempre madera nueva, podemos reutilizar madera usada, dependiendo del uso que le vayamos a dar. El tema de la chatarra también, ¿no? Nosotros lo podemos reciclar, lo podemos entregar a las redes de reciclaje para que sea transformado en un hierro nuevo. El tema de los cables de eléctricos, también el material puede ser recuperado para ser comercializado y ser transformado en producto nuevo. El tema del papel y el cartón, no lo debemos arrojar a la basura para que termine en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, porque generalmente termina en un botadero, sino que lo debemos reciclar. El tema incluso de sanitarios puede ser utilizado para rellenos o algún uso que ustedes sepan, o incluso el tema de aguas residuales. Ahorita en nuestras hormigoneras nosotros estamos iniciando el proceso de utilizar el agua residual de Cervecería Nacional en la producción de nuevos hormigones, por ejemplo. Es agua residual que sería desechada a los cuerpos hídricos, en el mejor de los casos pasaría por una planta de tratamiento, y nosotros hemos visto aquí una oportunidad de simbiosis industrial para utilizar sus aguas residuales en la producción de nuevos hormigones. Entonces, aquí yo les doy algunos ejemplos, pero esto está abierto a las ideas, a su creatividad o lo que a ustedes se les ocurre. El tema de tubos también que pueden ser utilizados en otras acometidas donde se utilicen, eh, donde se necesitan tubos de menor tamaño del inicial nuevo. El plástico común puede ser reciclado. Incluso los residuos de demolición. Aquí en los edificios que son demolidos, no sé si ustedes sabían, se está trabajando en una normativa REP, es de responsabilidad extendida del productor, donde los residuos de demolición sean manejados, sean gestionados por el proyecto. Y aquí, por ejemplo, ustedes dirán, pero ¿qué puede hacer con residuos de demolición? Generalmente terminan en el botadero donde me autoriza el municipio o para rellenar un área ecológica sensible, que es lo peor que podemos hacer. ¿Qué se puede hacer? Pues con los residuos de demolición se puede producir nuevo hormigón. Nosotros a futuro vamos a incursionar en esto, recepcionando residuos de demolición, triturándolos y pues utilizando en la producción de nuevo hormigón. Actualmente ya lo hacemos en la producción de cemento. Aquí nosotros tenemos materiales en planta industrial de cemento que lo demolemos, lo trituramos y lo incorporamos en la producción de nuevo cemento. Entonces, las ideas son algunas ideas, pero esto está abierto, como les digo, para ustedes. Y en el caso de que debamos utilizar algo nuevo, pues tratar de buscar de que tengan certificaciones de que nos aseguren que la producción fue sostenible. Por ejemplo, en el caso de madera, que sea certificada con esta certificación FSC, que contribuye a promover el aprovechamiento responsable de los recursos forestales. Nuestros puntos de cemento, por ejemplo, el papel es de fuentes FSC. O por ejemplo, que la empresa que nos provee los materiales tengan normas ISO, que son normas internacionales que aseguran un desempeño en el tema de ambiental, en el tema de calidad, en el tema de seguridad industrial, en el tema de gestión de la energía, que va más allá de lo que pide la ley. Entonces, al tener normas ISO, nos aseguramos de que pues estas empresas hacen bien las cosas, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y hay otras certificaciones como la ESR de empresa socialmente responsable que le entrega CERES aquí en Ecuador, que solo se entrega a empresas que hacen esfuerzos en torno a la sostenibilidad
o la certificación Programa Ecuador Carbono Cero, que es una certificación para las empresas que gestionan la huella de carbono, su huella de carbono, gestionan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí ustedes dirán, bueno, no todos, ¿no? Pero algunos dirán, ¿y qué es huella de carbono? ¿Qué es eso? Pues la huella de carbono es un indicador ambiental que refleja la totalidad de gases de efecto invernadero eh, emitidos de manera directa o indirecta por un individuo o organización al ofrecer un servicio o al fabricar un producto. Y aquí podemos ver el caso de la industria cementera, que es el nuestro, el de Cemento Selva Alegre. Ustedes pueden ver cómo están distribuidas las emisiones de gases de efecto invernadero o la huella de carbono en distintas etapas del proceso. Podemos ver cómo llega hasta hormigón y pues también incluye construcción sostenible. Pero bueno, las construcciones como ya son una parte ajena a nuestra empresa, pues no están consideradas las emisiones. Pero, por ejemplo, el tema, hay emisiones que se generan en la construcción y eso es lo que se debe gestionar. Y ahí es donde entra la construcción sostenible. Además de que, por ejemplo, les comento, hay estudios actualmente de que están demostrando de que el hormigón no pintado, el hormigón secándose así sin pintura, tiene la capacidad de recarbonatarse, es decir, de capturar CO2. Actualmente esto se está probando con estudios y sería también un aporte de la construcción al tema de la lucha efectiva contra el cambio climático. En este gráfico ustedes pueden ver cómo las emisiones de CO2, principalmente en nuestra industria, se concentran aquí, en la producción de clinker. ¿Por qué? Por dos factores. Por la descarbonatación de la piedra caliza, cuando el carbonato de calcio se transforma en óxido de calcio, y también por el uso de combustibles, por la alta temperatura que se necesita en los hornos para que se produzca esta reacción química de la clinkerización. Es por eso que en UNACEM Ecuador calculamos nuestra huella de carbono organizacional. Hay dos tipos de huella de carbono, ¿no? La organizacional, que son las totales de la organización, y la huella de carbono por producto, que refleja la huella de carbono de un producto en especie. En UNACEM Ecuador calculamos la huella de carbono organizacional desde el año 2010. Aquí pueden ver la del año 2023, la última, que está en proceso de validación por SGS del Ecuador. Y aquí pueden ver la huella de carbono por producto. Aquí pueden ver la huella de carbono de nuestros productos. Y quiero que noten cómo la huella de carbono, la menor de todos nuestros productos, la es el cemento campeón. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede al factor clinker. El factor clinker es la relación del clinker y los materiales cementantes. En nuestro caso, nosotros utilizamos puzzolana, es una adición en la mezcla final de clinker y yeso. Y esta adición, es lo que permite que el cemento campeón, por ejemplo, sea nuestro cemento de menor huella de carbono. Ustedes saben que cada producto tiene un uso diferente, ya lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, el cemento magno, un cemento ideal para construcciones que necesitan unas resistencias iniciales elevadas, como por ejemplo puentes volados o el metro de Quito. El cemento armaduro, que es ideal para prefabricados como bloques o adoquines. El cemento Selva Alegre, nuestro cemento icónico, que es para uso general. Y el cemento campeón, el que les decía de nuestra menor huella de carbono. Es un cemento de uso general para obras que requieren hormigones compactos con alta resistencia a los sulfatos presentes en aguas y suelos. Por ejemplo, se me ocurre un uso. Yo voy a construir el patio de mi casa o la vereda de mi casa. Y yo conozco los usos de los distintos cementos. ¿Será necesario que para esa vereda utilice cemento armaduro? No sería lo ideal, ¿no? Porque es ideal para prefabricados. ¿Será tal vez el cemento Selva Alegre? Puede ser, ¿no? Porque es un cemento ideal para usos generales. Pero conociendo, ¿no es cierto?, las bondades del cemento campeón y conociendo que es un cemento de baja huella de carbono, ¿qué será lo correcto para que esa vereda, ese patio sea de baja huella de carbono? Puedes construirlo con el cemento campeón, porque el cemento campeón me da los beneficios necesarios, cumple con los requerimientos para ese tipo de obra y además es un cemento de baja huella de carbono. Entonces, por ejemplo, hacer el enlucido de mi casa, construir la vereda, construir el patio, será suficiente hacerlo con el cemento campeón y nos aseguramos de que esa obra pues sea buena y que sea de baja huella de carbono, ¿cierto? Ustedes pueden buscar en nuestras páginas las fichas técnicas de los cementos y en base a eso y con las otras clases ustedes pueden definir cuál es el cemento ideal, pero ustedes ya se llevan en la mente con la clase de hoy que nuestro cemento campeón es nuestro cemento de más baja huella de carbono y con eso ustedes pueden contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
de las obras que construye. En UNACEM Ecuador, para nosotros, aparte de cuantificar la huella de carbono, nosotros estamos en un proceso de reducción de nuestra huella de carbono y para ello tenemos nuestra hoja de ruta hacia la carbono neutralidad con estos, que se basa en estos 5 ejes. Nuestro objetivo es reducir nuestras emisiones de huella de carbono hasta el año 2030 para a partir del 2030 hasta el 2050 alcanzar la carbono neutralidad definitiva. Aquí pueden ver algunos proyectos y cómo tienen impacto en la reducción. Todos estos esfuerzos nos han llevado a alcanzar el segundo nivel del programa Ecuador Carbono Cero, que es el programa oficial de gestión de huella de carbono en el país, y nosotros somos parte de creo que solo hay 5 empresas que tienen este nivel y nosotros somos parte de ellas. Nuestro objetivo es alcanzar a la carbono neutralidad, como lo ven aquí. Así nos vemos, una industria eh, automatizada, una industria 4.0 con el uso de energías renovables y que el giro del negocio esté hasta la construcción sostenible que estamos hablando del día de hoy. Muy bien. Y volviendo al tema de construcciones sostenibles, ustedes dirán, pero háblenme de construcciones sostenibles, ¿qué puedo hacer? Construcción sostenible, por ejemplo, las distintas certificaciones, aparte de los materiales que tú utilizas, como utilizar el cemento campeón, que es de baja huella de carbono, dependiendo del uso que lo des, aparte de aplicar conceptos de sostenibilidad, de economía circular durante la construcción, también considera conceptos de eficiencia de agua. Y aquí podemos ver con respecto a eficiencia de agua, por ejemplo, en una casa, cómo se puede recolectar el agua lluvia para utilizarlo para fines de agua no potable, como a través de un sistema de bombeo, puedes utilizar el agua para limpieza de los pisos, de las veredas, del auto o para riego de jardín. Yo en lo personal hago esto. Yo recolecto el agua lluvia en mi casa, va por las canaletas, cae por una cadena a un balde, a un tanque, y esa agua la utilizo para regar mis jardines. Esto me ayuda a no utilizar el agua potable para regar el agua de jardín, además de que consideren que el agua potable tiene cloro y les puede afectar a las plantitas, ¿no? Por ejemplo, yo les comento esto de manera personal. Y todo esto, ¿no? Además del uso eficiente de la energía, que ya les voy a comentar más adelante, porque adelante hablo de la ISO 50001, el uso eficiente de la energía, como por ejemplo tratar de utilizar energías renovables, aprovechar la iluminación natural, eh, eso nos lleva a un uso eficiente de la energía. Podemos acceder a las certificaciones internacionales para construcción sostenibles. Aquí yo estoy mencionando, por ejemplo, la LEED, y hay otras, ¿no? Hay la BREEAM, por ejemplo, y ustedes me dirán, no, yo he escuchado esta otra y el ingeniero no está diciendo, hay muchas certificaciones alrededor del mundo, pero yo les voy a hablar, por ejemplo, de la LEED, eh, que, por ejemplo, en el Ecuador hay, me parece, hay alrededor de 2 edificios ya certificados con LEED en el Ecuador. Uno es del aeropuerto de Baltra, si no me equivoco. Eh, Otro, por ejemplo, las residencias O de Uribe Sharkov, que están en Quito. Hay otro que es un edificio que no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí tienen ejemplos de certificaciones LEED en Ecuador. Las certificaciones, hay otras, por ejemplo, nacionales, como la Punto Verde, ¿no? UNACEM Ecuador tiene la certificación, el reconocimiento, la certificación Punto Verde por ser una empresa ecoeficiente, pero también em, em, hay certificaciones para construcciones sostenibles. En el artículo 37 del Acuerdo Ministerial para Punto Verde se menciona esto, y los sectores de aplicación son para industrial, con edificaciones relacionadas al área industrial como fábricas, galpones, bodegas, entre otras. Hay aplicación residencial para viviendas, conjuntos residenciales y urbanizaciones. Hay comercial para centros comerciales, supermercados, comercios especializados, oficinas administrativas. Incluso hay construcción de equipamiento, edificaciones de servicios sociales y edificaciones de servicios públicos que pueden apelar a esta certificación de construcciones sostenibles. Todo esto se sustenta en el Acuerdo Ministerial 140 del Registro Oficial 487 de noviembre de 2015, donde ustedes lo pueden consultar y pueden revisar la información para que un edificio pues adquiera esta certificación Punto Verde de construcción sostenible. Como les decía, en UNACEM Ecuador tenemos esta certificación, pero como industria ecoeficiente. Ustedes pueden buscar la certificación para construcción sostenible Punto Verde, que es la certificación nacional. Hay ejes temáticos para estética general y armonización con el paisaje con enfoque verde. Hay para infraestructura, equipamiento y tecnologías aplicadas al manejo óptimo de residuos y desechos, ecoeficiencia aplicada al agua o la energía, e incluso la innovación.
Aquí en UNACEM Ecuador tenemos un proyecto paisajístico que busca mimetizarnos con el entorno, reduciendo nuestro impacto visual. Y lo que estamos haciendo es reemplazar las estructuras grises metálicas por paneles que se asemejan con nuestro entorno. La idea es que nuestra planta industrial sea como se entrevere, se entrevere con el entorno. Nosotros estamos en medio de montañas. La idea es que en algún momento desde el cielo no nos puedan distinguir. Esa es la idea de nuestro proyecto paisajista. La certificación SPEC, como yo les decía, con alcance organizacional, se puede certificar un proyecto de construcción, se cuantifica la huella de carbono, se implementa actividades de reducción y se puede alcanzar el distintivo carbono cuantificación, la certificación carbono reducción, o qué mejor aún, que un edificio sea declarado carbono neutral. Sería genial aquí en el Ecuador, dentro del programa Ecuador Carbono Cero. Y bueno, las certificaciones LEED que ya hay actualmente, ¿no? Que yo les mencionaba, ¿no? Esto considera distintos pilares, se sustenta bajo pilares de energía y atmósfera, calidad ambiental interior, innovación, localización y transporte, eficiencia en el uso del agua, parcelas sostenibles, materiales y recursos y prioridad regional. La certificación LEED se maneja por puntos y en base a los puntos que ustedes van obteniendo, adquieren estas distintas certificaciones, siendo la más alta, la Platinum, ¿no? Esta que es para más de 80 puntos. Y ustedes pueden volverse certificadores en estos distintos niveles. ¿Quién yo he visto que entrega de estos cursos? Pues es el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. Ustedes lo pueden buscar en internet y consultar los cursos para que adquieran a estos distintos niveles de certificaciones y se vuelvan un certificado. Otra certificación es la BRIN, que también considera distintos pilares: libre de residuos molestos, un ambiente saludable, aire limpio y sin olores, sensación de bienestar, grado de humedad controlada o climatización, calefacción eficiente. Por temas de tiempo no puedo profundizar, yo les doy les menciono, pero ustedes pueden buscar en YouTube, hay mucha información al respecto. Y la certificación ISO, ¿no? Que es para la gestión de la energía. Actualmente, dentro de este concepto de ciudades sostenibles, en el cual se debe buscar crecer para arriba y dejar de crecer horizontalmente, porque eso nos lleva a grandes tiempos de desplazamiento que conlleva a las crisis de tráfico y que consumo de combustible fósil, porque todavía no tenemos una electromovilidad en nuestro país o una movilidad descarbonizada. Esto conlleva a una emisión de gases de efecto invernadero, pues el concepto de ciudades verticales está más ajustado al tema de construcción sostenible. Y para construcciones sostenibles necesitamos hormigón sostenible, necesitamos cemento sostenible y necesitamos que ustedes apliquen estos conceptos de sostenibilidad en sus proyectos. Pero estos edificios grandes, pues, ya funcionan como mini ciudades, ¿no? Y la idea es de que dentro del edificio tengas el gimnasio, tengas el departamento médico, tengas incluso temas de educación con el tema de lo que ahorita estamos utilizando del Zoom. Entonces, la idea es que entre menos te movilices a ciertos puntos, pues es mejor porque eso reduce la emisión de gases de efecto invernadero por movilización. Y estos edificios que ya tienen todos estos servicios, pues es genial que se lleguen a certificar con una ISO 50001 de gestión de la energía porque tienen fuentes de energía renovable, porque tienen sistemas inteligentes de control de la energía, iluminación inteligente controlada por horarios o con sensores de movimiento, que el sistema de agua también considere el tema de eficiencia, que no sea desechada, que el agua residual sea tratada in situ para que sea rebondeada con fines no potables, por ejemplo. Entonces, la certificación ISO 50001 también abarca este tema. Imagínense ustedes aquí, desarrollan un proyecto de construcción sostenible, considerando desde el inicio, desde el diseño, la dirección del viento, la dirección de la luz solar, el lugar del sitio, que no esté aislado. Luego, durante la construcción, aplican conceptos de economía circular, reutilización, reciclaje, utilizando un cemento bajo en carbono, un hormigón bajo en carbono. El proyecto recicló temas de desechos de demolición. Luego se construyó el edificio con conceptos de eficiencia en el agua, eficiencia energética, y el edificio se llega a certificar en LEED, se llega a certificar en ISO, y encima es un edificio carbono neutral dentro del PEC, porque el carbono que no lograron reducir se compensó con proyectos de reforestación. Sería la cúspide de todo, sería el sueño de cualquier
de cualquier persona como yo que trabajamos en sostenibilidad. Entonces, esa es la idea, ¿no? Eso es a donde debemos apuntar y eso es a donde debemos llegar. Y espero que, bueno, con lo que les he comentado el día de hoy, pues les haya abierto un poco la mente y ustedes contribuyan a este concepto de desarrollo sostenible. Eso les quería comentar el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, lo podríamos discutir rápidamente. Veo que María Ángeles tiene una pregunta. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Sí, le comento que, bueno, yo soy ingeniero de materiales y justo en mi tesis desarrollé un diseño para un cemento híbrido, donde reemplazábamos porcentaje de cemento como tal con ceolita. Ajá. No recuerdo yo ahorita en qué porcentaje nosotros redujimos eso, pero quisiera saber cuál fue el porcentaje que ustedes pudieron reducir en esto. Claro que sí. Nuestros productos, como les mencionaba, bueno, hay estos cuatro, ¿no? Que yo les mencionaba. El cemento magno es el que tiene menor sustitución, solo se le sustituye en un 10% de clinker por puzzolana. El cemento armaduro tiene una sustitución de alrededor del 20% por puzzolana. El cemento selva alegre tiene una sustitución del 30% por puzzolana y el cemento campeón tiene alrededor de un 40% de sustitución por puzzolana. Entonces, esa es la mayor adición que tienen nuestros cementos y debido a eso, nuestro cemento campeón es nuestro producto de menor huella de carbono. Hay otras adiciones que se utilizan en el mundo, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar la escoria de la industria metalúrgica también como adición. Se puede utilizar la ceolita, incluso la misma caliza se puede utilizar también cenizas, también se puede utilizar. Pero en el caso de nuestra industria cementera, lo recomendable o lo más apto, lo más viable es la puzolana. ¿Por qué? Porque aquí, en nuestra planta industrial, y ahorita me encuentro en nuestra planta industrial en Otavalo, alrededor de nuestra planta está la puzolana, está ahí, porque nosotros estamos en una zona volcánica, entonces la disponibilidad de puzolana es muy alta, entonces es lo más barato que nosotros tenemos como adición para que entre en el proceso para sustituir clinker. La ciurita también es muy buena, pero considerando el factor económico, la puzolana es lo mejor para nosotros. Excelente, muchas gracias. Y ese, o sea, 40% fue el porcentaje máximo que ustedes probaron sin que pierdan las propiedades mecánicas. Sí, O más. en cumplimiento de las normas INEN, nosotros nos manejamos bajo la 2380 y 490 que yo les indicaba en una lámina, entonces con ese porcentaje aseguramos el cumplimiento de las normas técnicas. Ok, muchas gracias. A sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta quizás? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Usted hablaba algo sobre el reciclaje del agua, incluso que se podría hacer este reciclaje para hormigones, pero Sí, supongo yo que esa agua para ser reutilizada, primero habría que hacerle un un análisis análisis. para conocer la dureza. Así es. Así es. Puede haber efectos químicos que nos afecten al desempeño de los hormigones por una afectación a su calidad. Entonces, sí, efectivamente, nosotros lo que hacemos es un análisis, nos reunimos con el área de procesos, ensayamos prototipos de hormigón con esta agua, definimos los parámetros de calidad y en base a eso definimos cómo va a ser el hormigón que producimos. No todo nuestro hormigón está producido así, ¿no? Es algo que estamos iniciando y es solo para ciertos batches de producción, pero obviamente nosotros tenemos que realizar todos los controles de calidad y muy exhaustivos para utilizar esta agua en la producción de los hormigones porque nos puede resultar contraproducente. Totalmente de acuerdo, Juan. Ok, muchas gracias. A sus órdenes. Bueno, siendo las Buena, 6 con bueno, treinta y yo cinco alcé la minutos. mano, ingeniero. Buenas noches con Ah, todos. adelante, Javier, a sus órdenes. Ingeniero, ¿qué tal? En la reutilización del agua, entonces, no toda agua reutilizada es buena para el hormigón, porque el agua servida que es tratada tiene muchos procesos, ¿no? Y se les agrega químico también. ¿Usted cree Claro. que esa agua sea apta como para producir un hormigón? A ver, como les mencionaba, este tema de utilizar nosotros agua residual de otra industria es una buena práctica, ¿no? Y es un stock muy pequeño, ¿no?
Como les mencionaba, no es para toda la producción de nuestro hormigón. Esto es solo en un caso de simbiosis industriales, es decir, en una cooperación entre dos industrias para que esa agua no termine desechada en un lugar ambientalmente sensible. Como les mencionaba, toda agua no es ideal para la producción de hormigón. Eh, para utilizar agua se tiene que hacer los análisis respectivos, determinar parámetros de calidad, determinar cantidades y se la puede utilizar. Para esta agua que nosotros estamos iniciando, todavía ni siquiera hemos empezado, pues estamos haciendo ensayos y iniciará la producción. Pero de ahí todo el agua no puede ser susceptible para la producción de hormigones por el tema de los químicos que usted mismo menciona. Ustedes saben, las aguas residuales de las ciudades contienen distintos químicos de distintos tipos de industria, tienen compuestos nitrogenados, incluso el agua de agricultura. Entonces, toca ser muy cauteloso en el uso de aguas residuales. Nosotros en la producción de hormigón generalmente utilizamos agua de altísima calidad para que nuestros hormigones cumplan con todos los requerimientos de calidad de las construcciones que nos exigen nuestros clientes. El caso del agua residual que yo les comentaba es un caso muy específico y en muy poca cantidad. Para utilizar más aguas residuales hay que hacer los análisis respectivos y determinar cómo va a ser la producción, pero con mucha cautela. ¿Ok? Ahora sí creo que ya no hay más preguntas. Estoy pasando las páginas y no veo ninguna mano levantada de ahí. Considerando que ya me pasé un poco del tiempo, más bien le voy a dar el paso a Carlitos Orellana. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. No ha alzado la Adelante, mano. Ma. Sí, Adelante, Ma. buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué pasa con las normas ISO 14001? ¿Se las aplica o no? Claro O que se sí. me da un caso. Ok. Claro que sí. La ISO 14001, ustedes saben, es para sistemas de gestión ambiental. Las normas ISO no son obligatorias, o sea, no hay una ley que te diga tiene que tener la ISO, son voluntarias. Y un requerimiento para aplicar las normas ISO en tu organización es que tengas un cumplimiento legal a cabalidad. No se puede certificar en normas ISO a alguien que no cumple con todos los requerimientos normativos legales que existen en el país. Entonces yo por eso les decía que una empresa que tiene certificación ISO es un aval de que hace bien las cosas, porque no es obligatorio, es voluntario. O sea, ellos escogieron certificarse bajo esa norma. Y considerando los parámetros de la ISO 14001 que ustedes saben, el control operacional, si no me equivoco, me pasa la memoria en el punto 7 de la norma, es el tema de gestión de emisiones, de la gestión de residuos. Entonces, bajo normas internacionales, bajo norma técnica. Entonces, te asegura de que la empresa hace bien las cosas, una norma internacional. Actualmente las empresas tienen sistemas de gestión integrado porque las normas ISO más comunes son la 9001 para aseguramiento de la calidad, 14001 para gestión ambiental y 45001 para, que es la evolución de la 18000, si no me equivoco, la anterior de seguridad, 45001 para seguridad en el trabajo. Entonces, muchas empresas tienen estos sistemas de gestión integrado y que tengan estas normas ISO, pues ya nos dice que hacen bien las cosas, el producto es de calidad primeramente, tienen un buen desempeño ambiental y también cumplen con todos los requerimientos de seguridad para sus trabajadores. En el caso de UNACEM Ecuador, a nuestro actual sistema de gestión integrado, que está conformado por la 9001 y 14001, estamos incorporando este año la 27001, que es de ciberseguridad, y también la 50001, que es de gestión de la energía, porque nosotros somos grandes consumidores de energía y en base a la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, pues debemos certificarnos bajo esta norma. Entonces, el tema de ISO 14001 es importante y como les mencioné, vuelvo y repito, asegura consumir el producto de una empresa que está certificada bajo ISO 14001, nos asegura de que esa empresa es respetuosa con el ambiente y tiene un buen desempeño ambiental. Mi gracias. A sus órdenes. Creo que ahora sí, Carlitos, el espacio es Ya, suyo. muchas gracias, Javier. Importantísimo la parte
de las normas dentro de lo que es un sistema integrado de gestión de las empresas, ¿no? Así es. Denme un segundito, Muy bien. que ya están en la salida difusiva los compañeros, que me escucharán. Vamos a irnos, vamos a irnos compartiendo, ¿no? Muy bien. Conmigo les agradezco por su tiempo y será en una próxima oportunidad. Un gusto haber participado con ustedes. Una buena noche. Gracias. Gracias. Muy bien, Gracias. perfecto. Bueno, Gracias, nosotros ingeniero. vamos a continuar con la parte de lo que es todo lo inmersivo a lo que es una dirección de proyecto, ¿cierto? Vamos a ahondar un poquito más en lo que son el tratamiento de las comunicaciones que ya habíamos conversado, pero en vista de las preguntas que tuvimos, sí se me hizo un poquito necesario poder eh, englobar, sobre todo englobar para que en realidad sí se tenga la idea clara hasta dónde pueden llegar las comunicaciones, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho ya es que las comunicaciones comprenden todos los intercambios de información entre todos los stakeholders del proyecto. Acordemos que los stakeholders son los interesados de un proyecto, ¿no? Entonces, absolutamente todos y cada uno de las personas o instituciones que están vinculadas a la obra o a la ejecución, sea de un proyecto físico o de consultoría, van a tener que ser completamente gerenciados, ¿no? Ya administrados. Entonces, esta gestión de las comunicaciones, vamos a ir un poquito desglosándole, ¿no? Desglosándole. ¿Cómo vamos a gestionar estas comunicaciones? Primero, planteamos la comunicación en función de lo que queremos expresar o de lo que nos hayan solicitado que nosotros debemos entregar. Vamos a gestionar la distribución de las comunicaciones, es decir, cómo vamos, a quién va, en qué términos va a ir dirigido, porque esta parte de la comunicación podemos tener varias instancias de formalidad o de informalidad. Dentro de las comunicaciones es importante manejar los informes de desempeño. Estos informes de desempeño generalmente son los estadios en que se encuentra una obra. Muchas veces estos estadios pueden estar relacionados a la información gráfica y visual de los hitos, ¿no? De los hitos que tengamos en un cronograma. Entonces, los hitos son informativos a tiempo cero y que deben ser condiciones sine qua non a cumplirse. Entonces, estos informes de desempeño muchas veces van a ser la real descripción del hito de cómo estamos avanzando en la obra o en la consultoría, ¿no? Porque deben haber entregables en ciertos espacios, en ciertos momentos que están precisamente definidos por los hitos en que tenemos que entregar esta información. Y como les había conversado hace un momento, el gerenciamiento de las partes involucradas. Aquí tenemos en ejemplo, vamos a dejar de compartir porque tenemos que Este es el puente de la Belencilla, ¿no es cierto? sí, yo estoy en una conferencia. Son unos chochos. Parece que no, pero a ver, ahí sí, sí están observando, ¿no? Ya el desarrollo. Este es un informe en que, informe de estado de obra del Ingeniero, anillo vial. no se observa No nada. se comparte la No se observa pantalla. nada. No se ve, ingeniero. Ya déjenme ver si es que ahí podemos compartir la pantalla. Ahí, podemos ahí compartir. Yo creo que sí.
Yo creo que ahí sí, ¿cierto? Sí, correcto. Allí sí. Oh, sí. Eso es la única manera que podíamos hacer. Ahí sí. Bien. Entonces, este es un informe del anillo vial Quevedo, en el que nos pedían un informe de estado de obra, ¿no? El 4 de septiembre, que ya fue del 2014. Entonces, realmente era la descripción de los hitos, cómo estábamos y si estábamos en cumplimiento en realidad de los hitos, ¿no? Muchas veces elaborar un informe sumamente técnico no es tan revisable, sino más bien una presentación en función de gráficas, y en las gráficas ir poniendo todos los avances de obra que tenemos, ¿no? Esa es la manera más rápida de que podemos entregar un informe. Por decir algo, en este tiempo estábamos en el movimiento de tierras entre las abscisas 00 más 300, y ya decíamos que estábamos en un avance aproximado del 60%, que estábamos dentro del cronograma, se tenían dificultades de alta contenida de humedad del suelo, y aquí ya pudimos colocar ya un dato técnico. Se presentan láminas de agua que suponemos son niveles freáticos colgados. En la parte de Quevedo, todos saben que es una provincia de los ríos, ¿no? Aquí pudimos determinar, miren, cómo se presentaban niveles freáticos colgados. Es decir, que no necesariamente había un solo nivel freático, ¿no? Sino que mientras realizábamos las excavaciones, íbamos encontrando niveles freáticos por diferentes composiciones de su suelo, ¿no? Que son suelos arcillosos. Los diferentes estratos que se iban perdiendo, iban naciendo, nos producían estos niveles freáticos colgados. Entonces, acá estamos viendo, estábamos en verano, y miren cómo estábamos con las condiciones del suelo, ¿no? Estábamos en verano, es que estábamos en invierno. Y la rampa 6, que es una rampa de los intercambiadores. Allá en el anillo vial estábamos demostrando cómo estábamos trabajando en los subtrenes, en el puente del intercambiador 1. Asimismo, ya estábamos indicando que estaba terminado ya la construcción en sí, y en la parte de la vía, aquí indicamos que ya tenemos un 95% de retiro de material bajo el puente, ¿no? Y faltan solo 2 tramos de pasamanos centrales, decíamos, a espera del relajamiento de la estructura. Sí, porque habíamos nosotros realizado un proceso constructivo en el que todavía no se producía todo la deflexión de las vigas, entonces estábamos esperando también que haya un flujo de carga de soporte del puente para que ya tenga su deformación, ¿no? Su deformación inicial, y que los pasamanos no tengan ningún tipo de fracturas, ¿no? En este caso, mira, en la intersección 1 decíamos que es el 100% movimiento de tierras para las estructuras, los replantizos, los trabajos, las jornadas. Aquí estábamos indicando que estábamos respetando una de las condiciones del contrato, que era la jornada laboral de 24 horas. Aquí no hubo 8 horas, o sea, todos los días, las 24 horas del día se trabajaba, se tenía que cumplir jornadas de trabajo a las 24 horas, ¿no? Este es un deprimido, realmente es un deprimido que estábamos acá. En intersección 2, que es otro de los deprimidos, estábamos ya demostrando que teníamos la subbase con imprimación asfáltica, y todo, absolutamente todo, ¿no? Las losas de reinicio, asimismo otro deprimido que teníamos, estábamos indicando que ya estaba con imprimación y espera ya del tendido de la carpeta asfáltica, ¿no? Y datos asimismo de la autopista. Ingeniero, disculpe la interrupción. Aún se encuentra la lámina donde dice informe del estado de obra. No vemos el informe como tal. No, es que verá, este en sí, o sea, este informe como tal va a ser más visual. ¿Por qué? Porque no todos los informes tienen que ser en un detalle como de fiscalización. Sí, esto va a ser un detalle visual. ¿Por qué? Porque teníamos que demostrar en una exposición pública cuál era la condición de la obra. Usted en una exposición pública frente a un subsecretario, frente al gobernador, frente al alcalde, no va a entrar en un informe tipo fiscalización. Por eso es que hace un momento decíamos gerenciar a quienes son en ese momento sus stakeholders, a quienes son sus interesados.
Entonces, hay que ir analizando hacia quién me voy a referir, cómo me voy a referir, para que sea, en este caso, visualmente digerible y que cumpla absolutamente todas las condiciones de entrega de información hacia las Ingeniero, personas. creo que a lo que se Sí, refiere el compañero es que solo vemos la imagen de un puente y dice informe de estado de obra, anillo vial de Quevedo, tramo 2, pero no se aprecia nada de lo que se estaba hablando antes. este de acá, dice usted. Claro, O sea, o sea, dice, estamos en el PowerPoint y solo se ve una lámina con el puente y el título del Actualmente informe, pero no hay está la más. presentación de la lámina 5, ingeniero. es- Solo se ve esa página nada más. no se ve más. Ah, entonces ya nos falló la presentación, qué pena. Porque yo estoy ya en el informe de la autopista, le estaba comentando. Sí, bueno, qué pena, no se puede andar más. Qué pena, ahí nos falló la... Bueno, entonces lo que les iba diciendo, ¿no? En la parte de la autopista nosotros estamos enumerando absolutamente todas las abscisas, cómo se encuentran y todo eso. Y independientemente de esto, internamente, dentro de lo que es ya el tratamiento con las autoridades de control, que era la policía y el ejército, tratábamos el tema de seguridad de ahora. En la autopista del anillo vial Quevedo tenemos una longitud bastante grande, una recta de 5 kilómetros, en el que en ciertos momentos de la noche especialmente empezaron a tener ya problemas de seguridad en aterrizaje de avionetas. Entonces, ya se imaginarán ustedes, no vamos a ahondar este tema, ¿no? Pero ya empezábamos a tener todos estos problemas e íbamos involucrándonos en absolutamente toda la gerenciación de, de los stakeholders, ¿no? Entonces vamos nuevamente a... Bueno, qué pena que no se pudo ver completo. Bueno, entonces, como habíamos dicho, ¿qué es gestionar las comunicaciones? Es conseguir que se elabore, se distribuye, almacene y recupere la información y se dé la disposición final de todas las comunicaciones generadas en el proyecto y que deben estar a disposición de los interesados del proyecto de manera veraz y oportuna. Pues aquí hay las dos últimas palabras, ¿no? Ser veraz y oportuno. ¿Por qué? Porque siempre va a haber requerimiento de información, incluso una vez que se haya cerrado la obra. Siempre va a haber esa necesidad de entregar información sobre todo a las autoridades de control. Muchas veces se tendrán auditorías concurrentes, que significa que se tiene la auditoría cuando se está ejecutando la obra, pero luego también en su mayor oportunidad, las auditorías van a ser una vez que se hayan cerrado las obras. Y la información que nosotros tengamos para absolutamente todos los interesados, porque habrán situaciones en que necesitemos demostrar que un interesado ocasionó algo en nuestra obra, que en realidad produjo un hecho en que se tuvo que resolver de una manera, ¿no? Entonces, la comunicación comprende todos los intercambios de información, y es aquí lo que les decía hace un momento, ¿no? Que pueden ser, con la entidad contratante va a tener que ser una comunicación completamente formal, sumamente formal, con la fiscalización, también una comunicación sumamente formal. ¿Qué estábamos hablando con formal? Que en el momento que yo emito una comunicación a través de un oficio o a través del libro de obra, va a tener consecuencias. Entonces, esto tiene que ser sumamente pensado, a tal punto que muchas veces ya las comunicaciones también deben tener una parte ya de respaldo legal, ¿no? De organización legal dentro de las empresas para poder afrontar lo que queremos decir, porque aquí estamos diciendo que tiene que ser de manera veraz y oportuna.
Entonces siempre también va a estar respaldados. Y en la constructora, la constructora o la consultora de una comunicación interna, que también, si bien es cierto, ya no tiene estas características legales, con ciertos formulismos, viene a ser una informal a través de memorándums, pero no deja de ser muy importante también la comunicación interna. Y como habíamos hablado en la sesión anterior, las comunicaciones de la obra a través del libro de obra, ¿no es cierto? Entonces, esto ya habíamos ahondado. Y en esta parte tenemos algo muy específico acá. Cuando estamos hablando de comunicaciones formales, se deben asentar en las bitácoras todas estas comunicaciones oficiales en el respectivo día que se produce. O sea, nosotros debemos tener un control sobre las comunicaciones completamente organizado, a tal punto que si tenemos un punto específico, se deben realizar árboles de temas específicos. ¿Qué significa esto? Que comienzo a hacer un desglose, por decir algo. Necesito un contrato complementario. Y comienzo a hacer un desglose, un árbol de comunicación absolutamente fijo para esta circunstancia de un contrato complementario. Así me pidan 20 veces la información, 20 veces deberá ser la misma información. No podremos aceptarnos nosotros en que apareció un documento por ahí y le pongo a conocimiento después de que yo ya he dado a conocer más de 3 veces o 4 veces este árbol de información. Entonces, esto siempre tiene que ser completamente llevado por las personas encargadas de la obra de una manera muy, muy sucinta, completamente responsable, porque como les digo, no pueden asomar o no pueden desaparecer documentos también. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? El libro de obra es el instrumento para dejar constancia de los pedidos, disposiciones, de cambio por parte de los stakeholders que tienen autoridad, siempre que tienen autoridad. No puede llegar cualquier persona y ponerse algo, siempre que tienen autoridad sobre las ejecuciones y responsabilidad en el proyecto para registrar la entrega de documentos. Por eso es que el libro de obra siempre tiene que estar firmado por el representante del contratista en la obra, que es el superintendente. Esa es una de las razones por qué en las obras tiene que haber un superintendente. Porque es el responsable del contratista, es el representante, perdón, del contratista en la obra, ¿no? Entonces, en consecuencia, el libro de obra se constituye en la base para realizar la gestión de las comunicaciones formales dentro del proyecto de la construcción o de la consultoría. ¿Cuál van a ser dentro de la planeación de las comunicaciones? Algo muy importante, que es la matriz de responsabilidades gerenciales. Esta matriz tiene que estar completamente definida, ¿no? Completamente definida. ¿Y se basa en qué? ¿A quién se dirige la comunicación? Primero, siempre vamos a ver si es que tenemos un problema, cuál es la persona a la cual nosotros nos tenemos que dirigir. No necesariamente tiene que ser el fiscalizador o el supervisor de la obra, ¿no? Puede ser directamente un ministro, puede ser directamente el dueño del edificio que estamos haciendo, porque vamos a gerenciar la importancia y lo que queremos comunicar. Otra, ¿cuándo se realiza la comunicación? Esto es importantísimo porque hay tiempos perecibles. Si ustedes no consideran los tiempos perecibles para dar ciertas comunicaciones, habrán perdido la oportunidad de realizar, por ejemplo, un reclamo para una ampliación de obra, para una ampliación de plazo, entonces para un análisis. Entonces siempre hay que tomar en cuenta cuándo se realiza la comunicación, la forma en que me comunico, como ya habíamos dicho, de una manera completamente formal o informal si es que es dentro de una empresa, o si es que es informativa, tomando mucho en cuenta si bien es cierto es un interesado, pero no necesariamente es una autoridad dentro de la obra. El medio de comunicación, ya hemos visto, les puse un ejemplo. Nosotros hemos hecho una presentación de PowerPoint para hacer una exposición en la que estamos dando absolutamente toda la información de lo que es el desarrollo en ese instante de la obra.
¿Para quién fue? ¿Por qué? Porque hemos visto ya a quién se dirige, cuándo lo hicimos y la forma en que hicimos. Entonces aquí estamos nosotros ya viendo cómo vamos gerenciando las comunicaciones, ¿no? ¿Quién elabora y suscribe la comunicación? No necesariamente el sistema de comunicación tiene que ser firmado por el quien suscribió el contrato, por un gerente general de una obra, ¿no? Sino en función de una matriz de quién va a llevar la responsabilidad de esas cosas. Y el registro. En el registro estamos hablando que es el archivo, también el archivo de cada una de las comunicaciones en función de un orden lógico. ¿Para qué este orden lógico? Y aquí sí ya vamos al tiempo de la escuela en que nos enseñaban las fichas mnemotécnicas y todo eso, cómo llevarlas, sino que eso ya es llevado a la parte computacional, ¿no? ¿Para qué? Para tener claro y siempre ubicado absolutamente todos los documentos. Siempre deben estar completamente ubicados. Y claro, sobre todo, porque como ustedes comprenderán, un superintendente o un responsable de las comunicaciones puede salir, puede cambiar, pero el registro tiene que estar claro, ¿no? Estar absolutamente claro. Entonces, la gestión de las comunicaciones debe contar con una planificación que asegure procesos claros que nos permitan la elaboración, protocolización de la documentación, almacenamiento y archivo final. En la actualidad, la documentación debe estar tanto física como digital. Física porque siempre nos van a requerir que un documento se vuelva legal. Y un documento se vuelve legal una vez que tiene una recepción. Si es que no, un documento solo se le mandó de forma digital y no se tiene la constancia de registro de entrega, recepción de la documentación, no es válido, ¿sí? Costaría como que nunca se entregó esa documentación. Entonces todavía mantenemos esta forma de entregar la documentación. Lo único que últimamente ya ha cambiado es que no se necesita la firma física de la persona responsable de la comunicación. Ahora podemos poner las firmas digitales, ¿no? Y al momento que uno pone una firma digital, puede enviarle a través de correo electrónico, pero siempre vamos a tener de alguna manera que registrar la entrega física, porque ponerse luego a comprobar que sí se mandó o no se mandó, o sí se recibió o no se recibió a través de un medio electrónico, es un poquito complicado. Todos estos informes de desempeño, sobre todo, de los trabajos, contienen datos precisos que normalmente proporcionan información sobre el estado y el avance del proyecto, pero con el nivel de detalles requerido para los diferentes interesados. Yo por mal entendimiento hace un momento les decía que podría hacerse un informe como tipo fiscalización. Si es que la fiscalización en realidad lo necesita entregar un detallado completamente pormenorizado. Por un ejemplo, cambio de fiscalización en una obra. El cambio de fiscalización de una obra significa es hacer una auditoría interna completa en el que se determina los trabajos, los valores, absolutamente las comunicaciones que un fiscalizador va a entregar a otro fiscalizador y viceversa, que el fiscalizador entrega a otro fiscalizador. ¿Sí? Y asimismo, cuando un contratista coge una obra que por alguna circunstancia dejó de ser ejecutado por su primer contratista, ¿no? Asimismo, coge y se detalla un informe en el que se elabora un informe completamente al detalle, perdón, al detalle de lo que encontramos y de dónde avanzamos, ¿no? ¿Para qué? Para que en su momento acciones de no calidad o acciones de no buena corrección se nos indignen a nosotros. Entonces, esto es muy importante. Entonces, gerenciamiento de las partes involucradas, se tiene mucha interacción con las diversas organizaciones, ¿no? Y esto es muy dinámico, completamente dinámico, porque se vuelven temporales, intermitentes y en otros casos conviven a lo largo de la ejecución del proyecto. Les voy a pasar un pequeño video de la obra del COCA en el puente, en el que
una decisión de comunicación, de incorporación de la sociedad a la obra que se estaba ejecutando, se volvió multidisciplinaria, completamente multidisciplinaria. Y una vez que vean ustedes el video, les agradecería que me comenten qué nomás se tuvo que hacer para poder realizar esta... Vamos a dejar compartir y vamos nuevamente vamos a cargar porque tenemos que poner esto, ¿no? Perfecto. ¡Pequeños constructores! Esta es una manera práctica y táctica de cómo conozcan ellos qué es lo que hace el gobierno para mejorar su estilo de vida. Desde este momento, con lo que se les ha repartido, los cascos y los chalecos, los niños van identificando lo que es la seguridad industrial, lo que es la higiene industrial. Entonces, ellos van a darse cuenta que no es por decoración lo que llevan los cascos y los chalecos, sino que les están protegiendo y así identifican y van a identificar en las calles de qué se trata una persona cuando le ven con chaleco y con casco. Van a respetar también al trabajador y al obrero que está así. Sí, la verdad es que es una buena opción para que los niños conozcan las megas construcciones que tiene el país y para que se fomente en ellos la inquietud de ser futuros constructores, ¿no? En esta zona vamos a tener un puente de 150 metros de largo. Va a estar conformado por 20 pilotes y vamos a tener 35 vigas de hormigón. Sobre eso vamos a construir la calzada de 16 metros de ancho, que va a ser tanto para vehicular como para ciclovía. Lo que estamos viendo acá son camisas metálicas que se van enterrando dentro de la tierra, valga la redundancia, se van enterrando hasta una profundidad. Estas columnas van a tener más o menos 26 metros de alto. Esto es parecido a las columnas que hay en las construcciones de casa, ¿no? Que es la que recibe todo el peso de la casa. Ya, entonces, si ustedes le analizan el tema de que cómo se tuvo que vincular a niños en una obra, ¿no? Esta vinculación realmente, este trabajo de vinculación realmente fue gigante, fue grande, porque ustedes considerarán que dentro de lo que es hablar con personeros del Ministerio de Educación, personeros de la Gobernación, personeros del municipio, personeros del Ministerio de Obras Públicas, padres de familia, la constructora,
absolutamente, incluso hasta el ministro, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente se tenía que paralizar un día de obra, que mientras los niños estaban en la obra, no podíamos definitivamente trabajar, hacer trabajos. Entonces eso también involucraba una reprogramación de un día de 24 horas de trabajo. Entonces ustedes comprenderán todo, absolutamente todo el árbol de comunicaciones que se tuvo que realizar para que los niños vayan a esa promoción de lo que significaba. Los unos, si es que se fijaron, si es que escucharon bien el personero del Ministerio de Obras Públicas, decía que es una puerta para que los niños aprendan a respetar a aquellos que están trabajando en las vías, ¿no? Otros decía que es una puerta para que los niños en el futuro sean constructores. Eso por un lado. Por otro lado, también teníamos a los periodistas en el que se les daba la información de lo que se estaba realizando con el pilotaje y qué significaba el pilotaje y para qué era ese pilotaje. Entonces, realmente se volvió algo completamente multidisciplinario, ¿no? Si ustedes en este momento quieren dar alguna retroalimentación de esto que acabamos de ver, sería muy importante. Ingeniero, si me permite, en el video, no sé si usted lo ha analizado a profundidad, una observación, es una crítica, todo lo que no es simple observación. Se está hablando de seguridad industrial, es perfectamente el mensaje para los niños, pero hay un pequeño error que se habla de seguridad industrial, pero sin embargo la maestra anda con zapatillas, totalmente contrario a lo que estamos promocionando allí. Sí, ¿verdad? Precisamente para que nosotros podamos aceptar a los niños, sí, realizamos un barrido completo de lo que era la obra, ¿no? Pensando en la inocencia y la imprudencia de los niños. Si ustedes se fijaron también, los niños se acercaban a un pilote, a una camisa de un pilote, ¿no? Obvio, ese pilote solo tenía apenas 70 centímetros, era un pedazo de camisa que nosotros pusimos para que tengan la idea, nada más. Sí trabajamos absolutamente en todo esto. Es más, aislamos la zona en que iban a estar los niños, ¿no? Para no ponerles en riesgo de un clavo, de cualquier cosa, que siempre sabemos que dentro de la obra uno tiene que estar con zapatos industriales. Entonces, precisamente su observación es muy correcta y muy valiosa, ¿no? Y es uno de los factores que debemos considerar dentro de las comunicaciones internas, ¿no? de la compañía, en cómo íbamos a presentar ese espacio para los niños. Entonces, si bien es cierto, para los niños era un juego y era un aprendizaje al mismo tiempo, pero no dejaba de ser un riesgo potencial. Tanto así que se paralizó completamente la obra 24 horas, ya le digo, ¿no? Imagínense lo que es una obra de estas, paralizar 24 horas y ponernos de acuerdo con todos, porque realmente fue algo, me pareció a mí algo muy valioso, ¿no? Algo importantísimo para la gente del sector, sobre todo fue muy importante. Bueno, entonces, continuemos, ¿no? ¿Qué es el sistema de gestión? Ya hemos visto que viene a ser toda la dirección de proyectos en realidad, pero es una herramienta que permite controlar, como habíamos dicho, planificar, organizar, hasta cierto punto automatizar las tareas de la empresa, ¿no? Los sistemas de gestión por sí solos no nos dicen absolutamente nada, sino en el momento en que producen los beneficios dentro de las empresas. Y qué es lo más beneficioso es tratar de automatizar ciertas gestiones de tal manera que estemos siempre pendientes de los resultados que queremos obtener, ¿no? Entonces, esto es automatizar, es una de las formas que nosotros nos aseguramos que nuestros controles de calidad van a estar siempre afinados con las decisiones de la alta gerencia, ¿no? Son 10 las áreas del conocimiento que involucran los sistemas de gestión, como ya habíamos
anteriormente dicho. Ahí está. Son 10, ¿no? Pero con 12 principios fundamentales que siempre van a estar girando a través de las áreas del conocimiento que nos aconseja, ¿no? Porque estas son herramientas, el PMI, que es Project Management International, siempre nos van a sugerir qué nos dice que es el sistema de gestión, ¿no? La gestión de la integración del proyecto que habíamos hablado, la gestión del alcance del proyecto, la gestión del cronograma, de los costos, de la calidad, de los recursos, de las comunicaciones, de los riesgos, de los interesados, las adquisiciones y al final del interesado final del proyecto. O sea, ya viene a ser no solo no esta gestión como que abarca a todos los interesados, sino ya a nuestros interesados finales, o sea, a quienes vamos a entregar el entregable, ¿no? Que aquí vamos a dar nuestro entregable. Entonces, para eso, y tener siempre presente que los procesos son los conjuntos de acciones y actividades interrelacionadas que se llevan a cabo en el transcurso de la vida del proyecto para ayudarnos a conseguir los objetivos deseados. El ciclo de vida de un proyecto. ¿Cómo le vamos a definir el ciclo de vida de un proyecto? A través de 5 grupos, que es la iniciación. Todo proceso siempre vamos a hacer nuestra iniciación, nuestra planeación, nuestra ejecución. Al momento que estamos haciendo nuestra ejecución, tenemos que imprimir ya el seguimiento y control. El seguimiento y control. ¿Para qué? Para tener un buen producto y producir el cierre. ¿Sí? Entonces, absolutamente todos estos procesos van a estar guiados al ciclo de vida de un proyecto, que es cuál va a ser la iniciación, la planeación, la ejecución, seguimiento, control y cierre. Estos son siempre es el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Y el proceso que, como habíamos dicho, tiene entradas que son los datos, la información, los requisitos. Luego le aplicamos nuestras herramientas y metodologías para obtener un producto, ¿no? Un entregable, que sean informes, construcciones, datos, proyectos. Incluso esto le aplicamos a toda la parte de entrega de planos, ¿no? Porque en la construcción nos basamos en planos realmente. Entonces, la interacción entre los grupos de procesos y sus niveles de superposición, ¿no? Aquí tenemos los niveles de actividad y aquí tenemos un inicio. Estamos viendo aquí tenemos un inicio, la iniciación, y en un momento ya se cruza con la planificación. La ejecución arranca, ¿sí ven? Y se cruza también con la planificación. La ejecución va a su máxima expresión y llegamos ya al punto del cierre. Pero el control siempre va desde la iniciación de un proyecto, transcurre a través de la planificación, obviamente va aplicada a la ejecución y llega el control al cierre. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener incluso los cierres de obra, ¿no? Entonces aquí la gestión de la integración, ¿en qué estamos manejando? En desarrollar la carta de constitución del proyecto. Aquí ya vamos a tener el contrato en el que los directivos, la alta gerencia, le van a determinar a un superintendente, le van a determinar a sus residentes, precisamente con una carta de constitución de proyecto. Desarrollamos la declaración preliminar del alcance, es decir, que empezamos ya todo nuestro análisis, nuestro estudio. ¿Por qué? Porque tenemos que definir en función de nuestra estrategia, dentro de la estrategia de la empresa, sea una empresa, como siempre digo, no importa que sea de construcción solamente, también puede ser de una empresa de estudios. Siempre vamos a hacer nuestra declaración del alcance particularísimo, muy aparte del alcance de la obra, porque aquí ya vamos
ir delineando completamente nuestra estrategia, ¿no? Nuestra estrategia de empresa, cómo lo vamos a hacer y hasta dónde lo vamos a hacer. Entonces, en esta parte de la declaración preliminar del alcance, ya vamos a emplear nuestra estrategia de empresa, ¿no? Luego ya empezamos a desarrollar nuestro plan de gerencia de proyecto, dirigimos y manejamos la ejecución del proyecto. Aquí ya estamos en plena ejecución del proyecto y también vamos controlando nuestros trabajos, ¿no? No necesitamos de que la fiscalización o los entes de control nos estén siguiendo para controlar. No se olviden que los diferenciadores actuales de las empresas es realmente la calidad. Entonces, gerenciarse la calidad de una empresa internamente es la que le va a dar el éxito, ¿no? Luego realizamos el control integrado de cambios. Aquí es donde tenemos que hacer unos análisis muy particulares, muy profesionales acerca de cambios. Todo cambio que se realice en una obra está sujeto a factores económicos que pueden golpear completamente a una programación económica, ¿sí? Entonces, esta parte de realizar el control integrado de cambios es muy importante. Van a entrar factores legales, factores económicos y factores de estrategia. Muchas veces no se hace para un cambio, precisamente porque el impacto que hay dentro de una obra no lo soporta o no es conveniente para ninguna de las partes, ¿no? No puede ser conveniente para el contratista, no puede ser conveniente para el contratante. Entonces, realmente, muchas veces se ve afectada la comunidad por algún tipo de situación. Entonces, aquí también este control de cambios nos ayuda a gerenciar ese cambio para ver si es que es conveniente o no. Una vez solventada absolutamente todas estos puntos, vamos a cerrar el proyecto. ¿Cómo cerramos el proyecto? Nosotros, como profesionales de la arquitectura y de la ingeniería, a través de un acta de recepción provisional, para después de un periodo de prueba, y periodo de prueba y mantenimiento, que generalmente son los 6 meses, vamos a un acta definitiva. Entonces, la gestión del alcance, como habíamos dicho, siempre le vamos a calificar. ¿Cómo le vamos a calificar al alcance? Primero, tiene que ser específico. No podemos ponernos ilusiones ni cosas que no podemos cumplir. Por eso tiene que ser medible, tiene que ser aceptado por la alta gerencia, tiene que ser razonable. O sea, no nos podemos imaginar cosas o suponer cosas que yo lo hago de esta manera, no. O sea, tiene que ser siempre razonable y a tiempo, ¿no? Siempre analizar el tiempo que nos va a demorar, siempre analizar los tiempos en que nos vamos a tener que manejar. Por eso es que planeamos el alcance, definimos el alcance, creamos una estructura, la WS está en inglés, creamos una estructura, verificamos y controlamos. El alcance siempre se lo va controlando para que no haya desviaciones en los propósitos de la construcción. En el sistema de cronograma definimos las actividades, establecemos las secuencias de actividades, estimamos los recursos, estimamos la duración de las actividades, desarrollamos el cronograma y controlamos el cronograma. Entonces, siempre la parte del control nunca puede dejarse de ser. La parte de los costos, que para quienes estamos llevando los costos de la obra, estimamos siempre van a estar los costos estimados en función de cronogramas que lo realizamos. Presupuestamos siempre los costos. Esta parte de la presupuestación es importante. Habrá momentos en que nosotros tengamos que presentar precios unitarios y deben estar completamente lógicos y asequibles y tienen que guardar relación a lo que estamos haciendo. Y controlamos los costos, ¿no? Siempre el control. Para la parte de la gestión integrada de lo que es calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, igual, planeamos la calidad, planeamos la parte de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, realizamos el aseguramiento de planes y realizamos el control de los planes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar dentro de la salud, la seguridad
el medio ambiente y la calidad. Este es el sistema de gestión integrada de la calidad con el medio ambiente y la seguridad ocupacional, ¿no? Siempre en inglés. Si somos profesionales, entonces tenemos problemas con el inglés, que es el Health, Safety, Environment and Quality, ¿no? La gestión de los recursos del proyecto es un adicional que siempre vamos a tener como entrada de lo que son los análisis de los cronogramas. Entonces ahí planeamos los recursos humanos, planeamos el equipo del proyecto, ¿sí? Para reclutar todo el equipo humano del proyecto, desarrollamos el equipo del proyecto, muchas veces se necesitan capacitaciones, ¿no? Siempre se van a hacer capacitaciones si es que es un proyecto en que necesitamos tecnología de punta. Gerenciamos este equipo de proyecto, planeamos los recursos físicos, cuantificamos y valoramos los recursos, ¿no? Esto siempre porque debemos tener control de costos y controlamos los recursos. La gestión de las comunicaciones, asimismo, como ya habíamos dicho, planeamos las comunicaciones, distribución de la información, informes de desempeño y gerenciar para todas las partes involucradas. La gestión del riesgo, aquí sí, una de las partes que menos se lo realiza, ¿no? Esta parte, eso es muy importante realizar, tener conocimiento de cómo se gestiona un riesgo, de cómo tenemos que planificar esta gestión, cómo tenemos que identificar los riesgos. ¿Por qué? Porque la identificación de los riesgos, acuérdense en lo que habíamos conversado, que los riesgos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si los riesgos son negativos, los trato de gerenciar, los trato de ver cómo los voy a gobernar. Y si el riesgo es positivo, yo trato de potenciar el riesgo, ¿no? Trato de sacar beneficios sobre ese riesgo. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos y cuantitativo. Cualitativo, podemos decir que un riesgo es mediano, es alto o es bajo. Esto sería un análisis cuantitativo. Cualitativo ya lo ponemos en dinero. Entonces, si es que el riesgo, por decir algo, para hacer un rubro muy especial, pongo una metodología de conducción, mido, cuantifico, lo saco en dinero, cuánto me está impactando este tipo de metodología de conducción y veo mi riesgo. Puede ser que del análisis de esto salgo con un valor negativo en ese rubro, ¿no? Entonces siempre ya esto vamos a cuantificar también, ¿no? Cuantificar el riesgo, ya lo ponemos en dinero, ¿no? Y asimismo planeamos, como les había dicho, la respuesta al riesgo, lo asumimos o por último lo rechazamos, ¿no? ¿Cómo nos rechazamos el riesgo? No haciendo o subcontratando a una empresa especialista, ¿no? Le podemos gerenciar. Y las comunicaciones, planear compras y adquisiciones, es muy importante, planear contratos, solicitar propuestas, solicitar proveedores, administrar los contratos y cerrar los contratos. Aquí hay un problema, aquí no es gestión de las comunicaciones, esta es gestión de los contratos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la idea? Como el muñequito aquí dice, ¿no? Aquí estamos viendo cada muñequito con su respectivo dinero. Porque, como les había manifestado, la construcción es nuestra forma de vida. La construcción tiene que darnos los réditos económicos para mantenernos dentro de la actividad. Cualquier persona que diga que esto no es importante, pues no lo está tomando como lo que es, como una actividad económica. Acuérdense en que siempre hablamos que la actividad de la construcción es una actividad económica que potencia el crecimiento de los países, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante, el saber que la correcta dirección de un proyecto tiene que dar sus réditos, y el rédito siempre va a ser, acuérdense, lo que es ser eficientes y lo que es ser eficaces. ¿Sí? Entonces, siempre dentro de la ética, ¿no?
Bueno, dicho esta exposición, ahora sí me gustaría escucharles, ¿no? De cómo consideran, cómo han visto, pues, de que esta forma de llevar un proyecto sea de construcción, sea de consultoría, les va a llegar a un feliz término, ¿no? Quisiera escuchar a ustedes esta retroalimentación que realmente es valiosa para nosotros que estamos dictando esta charla, para ver cómo la percibieron y qué tan valiosa la consideran. Bueno, ingeniero, lo primero sería tal vez dar un término, un concepto general de todo lo que usted ha explicado, de cómo se puede llevar, todo se refiere también a la planificación, la disciplina, la organización que se tenga en una empresa en términos generales. Antes de dar un consejo muy particular, muy aparte, me gustaría hacer una pregunta a usted. Cuando habló del cambio fiscalizador, o sea, un momento que puede ser un caso fortuito, puede ser que el mismo fiscalizador pueda renunciar, o en su caso, en la experiencia, ¿cuándo se ha dado estos cambios de fiscalizadores y administradores? Ya, a ver, yo así mismo, ¿no? Apelando siempre a lo que nos ha pasado en algún momento de nuestro ejercicio profesional, ¿no? Es que la fiscalización no tomó en cuenta un apartado técnico. eh, Llegó en algún momento pues de nuestro recorrido democrático, llegó a que los diseñadores de una obra tenían la mayor oportunidad de ser los fiscalizadores de la obra, ¿cierto? Hace algunos años. Entonces, quien llevaba la fiscalización era parte de la sociedad, era parte de los diseñadores, ¿no? Y desafortunadamente se llegó a un término técnico en que no es que haya fallado, sino que hubo una discrepancia eh, por parte de quienes diseñaron. Entonces eso llegó a un incremento del valor de la obra en realidad. Entonces eso hizo que haya un cambio de fiscalización pedido por la institución contratante, no por los contratistas, mucho menos, sino por la entidad contratante, hizo un cambio de fiscalización. Eso por un lado. Claro, en algunas ocasiones ha habido el fallecimiento del fiscalizador, como también ha habido el fallecimiento del contratista. Entonces ahí es cuando se toman las postas también. O también viene a ser cuando se le ha declarado al contratista, se le ha declarado incumplido. No ha logrado ejecutar la obra, viene el nuevo contratista, que por lo general era el que estaba más cerca de la obra, que le adjudicaban directamente y muchas veces coincidían con el mismo fiscalizador u otro. Entonces ahí era, en cambio, la otra cara de la moneda, en el que quien cambiaba era el contratista. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra observación? Bueno, entonces vamos a terminar un poquito más temprano, creo yo, porque ya había dejado este espacio precisamente para poder conversar un poco. Si es que no hay otra inquietud, pues entonces les quedo yo muy agradecido por la paciencia y por la atención, ¿no? A esta nueva forma de verle a lo que es la ejecución de los contratos, de cómo llevar, qué cuidados tener y sobre todo que sea un inicio para que muchos de ustedes puedan encargarse de obras grandes, ¿no? Y sin duda les tocará especializarse. Es una especialización que, bueno, a nosotros por lo que hemos caminado con el desarrollo de este tipo de actividades, nos ha tocado hacer estudios en el extranjero, pero ahora ya tenemos la
la fortuna que dentro del país ya se tienen este tipo de especializaciones en las universidades y también hay la gran oportunidad de hacer los cursos online, ¿no? Con universidades extranjeras que también son perfectamente válidos. Todo esto les va a dar un camino a que hagan una especialización, sacarán un máster o serán project managers o incluso ya están promocionándose a doctorados también para lo que es las administraciones, las gerenciaciones de obras grandes. Ya se están promocionando doctorados. Aquí ya tengo un máster en esto en la Pontificia Universidad Católica de Lima. Se va a dictar ya un doctorado precisamente de lo que es la gerenciación y administración de obras, de infraestructura, sobre todo, ¿no? Grandes, en el que, ¿por qué? Porque ya estamos en un tiempo en que la parte internacional llega y como nacionales, nosotros tenemos que estar dispuestos a intervenir en la colaboración al nivel de cualquier conocimiento externo. Entonces, ya ustedes también ya pueden considerarlo. En los países vecinos perfectamente válido, ¿no? La educación también es muy buena.